2616 Información sobre la caligrafía del dios demonio, hermano mayor, 2 en 1 Butch. Innumerables imágenes aparecieron en la mente de Anfei. Eran las batallas pasadas. Al recordarlas, sintió que su instinto asesino estaba lejos de ser suficiente. De repente, esta comprensión desapareció y Anfei volvió a la realidad. El hermano mayor no muerto dijo: felicitaciones al hermano menor por comprender el Dao del dios de la matanza. El hermano mayor dragón azul dijo: hermano menor, bien hecho. El quinto hermano mayor se rió. Jajaja, sabía que el hermano menor era apto para nuestro templo del vacío. Has comprendido el Dao del dios de la matanza con solo escucharlo una vez. Nada mal. Entonces, el hermano mayor 6 Dios preguntó en estado de shock: hermanito menor, ¿cómo lo comprendiste? El quinto hermano mayor se burló y dijo: ¿cómo? Claro que matando. 6 dioses. Ahora, en nuestro templo del vacío, solo tú y Sombra Oscura no han comprendido el Dao del dios de la matanza. Tienen que esforzarse más. Sin embargo, la hermana mayor Sombra Oscura dijo: quinto hermano mayor, ya lo he comprendido. Es solo que el Dao del dios de la matanza se ha convertido en mi forma única de expresarlo y ha cambiado su apariencia. Trago saliva. El quinto hermano mayor tomó un sorbo de vino y dijo: bueno, parece que solo el sexto dios no lo ha comprendido todavía. TSK, sexto dios. Tienes que esforzarte más. No te dejes superar por el pequeño hermano menor. Hermano mayor 6 dios. La hermana mayor Shen le rió entre dientes. No importa. El camino del hermano menor 6 dios es diferente al nuestro. No hay necesidad de forzarlo. Sin embargo, hermano menor, has comprendido una semilla del Dao invencible, lo que también significa que tu experiencia será anormalmente dura. Esto es un arma de doble filo. Será mejor que estés mentalmente preparado. Semilla del Dao invencible. Anfei recuperó el sentido y descubrió que había una antigua semilla dorada incrustada en su mar de conciencia. ¿Eh? ¿Tengo otra vez una semilla Dao? Anfei seguía estupefacta. ¿Qué demonios? Solo he escuchado una clase y nació una semilla Dao. ¿No es la clase de la hermana mayor Shenle demasiado genial? La hermana mayor Shenle dijo: muy bien, ya terminamos de hablar del Dao del dios de la matanza. Hermanos y hermanas menores, pueden hablar con libertad. El hermano mayor 6 dioses preguntó de inmediato: hermano menor, ¿cómo lo comprendiste? ¿Hay algún truco para comprender el Dao del dios de la matanza? Anfei pensó un momento y dijo: no lo sé. Hermano mayor 6 dioses, aunque no lo creas, siento que el Dao del dios de la matanza es similar al camino de la invencibilidad. El hermano mayor 6 dioses giró la cabeza. Olvídalo. Ni siquiera puedo comprender al dios del Dao de la matanza, y mucho menos el camino de la invencibilidad. Durante generaciones, nunca hemos oído hablar de nadie que comprenda el camino de la invencibilidad. Anfei dijo: entonces no es fácil para mí explicarlo. La hermana mayor Sombra Oscura dijo: hermano menor 6 dios, creo que deberías salir más a menudo. Aunque tu camino es diferente, te quedas demasiado en casa. Cuando tenga tiempo, iré a tu casa y te llevaré a dar un paseo. Hermano mayor 6 dios sonrió con amargura. Hermana mayor Sombra Oscura, ¿crees que tengo tiempo? Leien dijo: hermano mayor 6 dioses, creo que la hermana mayor Sombra Oscura tiene razón. ¿Por qué no vamos al mar de estrellas a jugar? El hermano mayor 6 dios dijo: ahora no es el momento. El hermano mayor 6 dioses dijo: hermano menor, estás en el reino divino del mar del este, ¿verdad? Recientemente, la migración de soldados del templo inmortal hacia el este puede estar casi completa, por lo que el campo de batalla en el reino divino del mar del este podría ser bastante feroz en el futuro. Además, escuché algunas noticias. Escuché que la herencia de un dios que apacigua el mar ha aparecido en el desierto occidental. Se dice que involucra a la raza divina primordial. Actualmente, puede que haya personas entrando al desierto occidental desde el reino divino del mar central, nuestro reino divino del mar del norte y el reino divino del mar del sur. Hermano menor Leien, ¿te gusta correr? Puedes ir y divertirte. Leien se encogió de hombros. Echaré un vistazo cuando tenga tiempo. ¿Hay mucha gente de la raza divina primordial? El hermano mayor 6 dios dijo: no lo sé. Acabo de recibir la noticia. Dicen que se encontraron algunos rastros. Quizás descubramos qué sucedió exactamente cuando el desierto occidental esté sumido en el caos. Se necesitarán cientos de años de conflictos abiertos y encubiertos para que estas cosas se revelen.
Aunque el hermano mayor seis dioses parecía ser hogareño, contaba con una amplia gama de fuentes de información. Cuando An Fei escuchó sobre la raza divina primordial, su corazón se conmovió. Había fingido ser miembro de la raza divina primordial con Feng Xingliu. Para ser sincero, tenía muchas ganas de ir al desierto occidental. Quería ver cómo era la llamada raza antigua salvaje. Por cierto, quería ver si podía encontrar la versión original del espejo del infinito, el espejo celestial supremo Yin Yang. Sin embargo, definitivamente no tenía tiempo para ir allí ahora. Aún tenía muchas cosas que atender. ¿Cómo podría tener tiempo para pasear? Además, no era fácil viajar a través del reino del mar. Hermana mayor Shenle, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Quizás la información del hermano mayor seis dios fue ambigua y carecía de valor real. Por lo tanto, si no surgían nuevas preguntas, esta reunión habría terminado. ¿Cómo podría An Fei estar de acuerdo? Inmediatamente dijo: hermanos y hermanas mayores, tengo una pregunta que hacerles. El hermano mayor dragón azul dijo: hermano menor, solo dínoslo. An Fei preguntó: hermanos y hermanas mayores, ¿saben que en el área minera infinita del reino divino del Mar del Este, hace 1.000.000 de años, había un dios llamado Dios Demonio? ¿Dios Demonio? El hermano mayor seis dios dijo: aunque es el reino divino del Mar del Este y hace 1.000.000 de años, dado que la otra parte es un dios, podemos comprobarlo. Loto Verde y la hermana mayor Loto Rojo dijeron: hace 1.000.000 de años fue demasiado tiempo. En ese entonces, aún no habíamos tomado forma. Hermano mayor Dragón Azul, ¿cuál era tu fuerza hace 1.000.000 de años? El hermano mayor Dragón Azul volaba en círculos en el cielo. En ese entonces, ni siquiera existía. Deberías preguntarle al hermano mayor no muerto y a la hermana mayor Shenle. El hermano mayor no muerto dijo: ¿Dios demonio? Nunca había oído hablar de él. Estuve en el mar de estrellas hace 1.000.000 de años. No sé si era un dios del reino del mar, pero había un tipo llamado dios antiguo luna demonio en aquel entonces. No sé si tiene parentesco con este dios demonio. En ese momento, el quinto hermano mayor dijo de repente: da la casualidad de que sé esto. Hace más de 1.800.000 años, un dios demonio apareció en el reino divino del Mar del Este. Puede que esta persona no sea famosa, pero casi cambió el patrón de cultivo de toda una era. Loto verde, loto rojo, la técnica que cultivas proviene de esta persona. ¿Eh? Tanto loto verde como loto rojo quedaron atónitos. Loto rojo dijo: nuestras técnicas se remontan a un dios. Trague saliva. Ah. El quinto hermano mayor levantó la cabeza y bebió un trago de licor fuerte. No se puede atribuir a un dios, pero esta persona tiene un talento incomparable. Creó una técnica de cultivo que puede ayudar a convertirse en un dios. Esta técnica es la técnica de cultivo del camino demoníaco, por lo que es el fundador del Dao del equilibrio extremo. ¿Eh? Al instante, muchos miraron al quinto hermano mayor. Cuando habló del Dao del equilibrio extremo, todos se interesaron. Este camino era extraño y poderoso. El hermano menor ya había preguntado sobre él. En ese momento, el hermano menor alcanzó accidentalmente el equilibrio extremo, pero, por desgracia, no duró mucho. An Fei estaba encantado. Quinto hermano mayor, ¿lo conoces? Sosteniendo la calabaza, el quinto hermano mayor rió y dijo: sé un par de cosas sobre el tema. Yo, su quinto hermano mayor, soy famoso por mi amplio conocimiento de la era de los dioses. Tras alardear un rato, el quinto hermano mayor dijo con una sonrisa: el dios demonio era muy talentoso, pero murió tras crear este camino. Se dice que, tras fusionarse con el Dao y convertirse en un dios, murió. Es difícil saber cómo murió. Se dice que esta persona era demasiado talentosa, tenía una personalidad temperamental, era muy feroz y sanguinaria, por lo que la gente estaba decidida a matarla. Este es también el dicho más común. De igual manera, quienes adoptaron el Dao demoníaco en las eras posteriores fueron odiados por todos debido a esto. El camino creado por el dios demonio no es reconocido, por lo que cualquiera que se embarque en él será perseguido mientras sea descubierto. Luego continuó: hay otro dicho que dice que, tras convertirse en dios, el dios demonio desarrolló una doble personalidad. Tras convertirse en dios, luchó consigo mismo y murió en la zona minera infinita de la provincia divina del Mar del Este, usando las montañas para reprimirse. Se desconoce la razón exacta. ¿Conciencia doble? An Fei estaba atónito. Si este dios demonio creó la técnica del dios demonio sin forma, o bien poseía doble herencia espiritual o un cuerpo gemelo, al igual que el loto verde y el loto rojo.
Sin embargo, la doble personalidad que mencionó el quinto hermano mayor le hizo ver un nuevo rumbo. No obstante, incluso si tuvieran doble personalidad, deberían compartir el mismo cuerpo. ¿Cómo podría luchar contra sí mismo? Además, al ser un cuerpo, solo debería poseer una herencia espiritual. ¿Podría un chico con doble personalidad pero una sola herencia espiritual cultivar la técnica del dios demonio sin forma? Anfei no creía que funcionara. Quizás por eso este dios demonio murió al convertirse en dios. La vieja tortuga y el árbol demonio vencedor se fueron sin decir a dónde iban. ¿Iban a encontrar la herencia de este dios demonio? Anfei dijo. Quinto hermano mayor, ¿sabes dónde luchó este dios demonio? Es donde podría morir. El quinto hermano mayor dijo. Creo que se llama la cresta del entierro de Dios. Pero no está claro dónde está. Solo sé que debe estar en el área minera infinita. Se dice que el área minera infinita es muy grande, y en sus profundidades se libraron innumerables batallas y murieron demasiados maestros poderosos. En sus profundidades, incluso podría haber demonios de minas de nivel de grandes monarcas. Hermanito menor, ¿estás ahora en el área minera infinita? Anfei asintió. Sí, hermano mayor. El quinto hermano mayor dijo. Hermanito menor, ¿sigues estudiando el camino del equilibrio extremo? Si de verdad quieres seguirlo, tienes que pensarlo bien. El creador de este camino, ese dios demonio, no lo logró. Anfei ahuecó las manos. Gracias por tu consejo, hermano mayor. Lo tendré en cuenta. No te preocupes. No emprenderé este camino a menos que esté completamente seguro. Pero creo que este camino puede tener sus ventajas. ¿Y si se puede mejorar? La hermana mayor Shen le dijo con voz solemne. Hermanito menor, la dificultad de crear una técnica divina puede superar tu imaginación. Hay cosas en el mundo que, una vez que te embarcas en ellas, no podrás volver atrás. Al igual que con tu técnica divina suprema, una vez que emprendes este camino, no hay vuelta atrás. Si quieres usar el camino del dios demonio para romper las ataduras de la técnica divina suprema, debes ser muy cuidadoso. Anfei hizo una reverencia. Gracias por recordármelo, hermana mayor Shenle. Lo tendré en cuenta. La hermana mayor Loto Verde dijo. Hermano menor, si en el futuro emprendes este camino y encuentras grandes dificultades, recuerda decírnoslo a Loto Rojo y a mí. Los únicos aquí que conocemos este camino somos nosotros dos. Anfei asintió solemnemente. Claro. En el templo del vacío, los hermanos y hermanas mayores no les impedirían tomar ningún camino. Sus caminos serían elegidos por ustedes mismos. Incluso si murieran al final, sería su decisión. Sin embargo, en momentos críticos, los hermanos y hermanas mayores del Templo del Vacío definitivamente serían generosos con su ayuda, evitando que sucedieran muchas cosas malas. Anfei no le dio más vueltas a la pregunta. Ya conocía la ubicación de la cresta del entierro de Dios. Con la ayuda del navegante del gran océano, no debería ser difícil encontrarla. No fue fácil para el cuerpo original de la vieja tortuga enviar este mensaje. Definitivamente no quería que muriera. Por lo tanto, este viaje no debería ser tan peligroso. Entonces, Anfei miró al hermano mayor dragón azul y dijo, Hermano mayor dragón azul, ¿puedes hacerme un favor? El hermano mayor dragón azul se sorprendió un poco, pero preguntó suavemente. ¿Qué pasa, hermano menor? Anfei preguntó. Hermano mayor dragón azul, ¿recuerdas cuando apareciste en el reino del mar ese día? Una monarca de nivel inmortal de la capital del horror me había ayudado. Dragón azul asintió. Ah, ya la recuerdo. No es mala, pero a juzgar por su temperamento, no debería ser adecuada para ti. Tos, tos. Anfei puso los ojos en blanco. Hermano mayor, ¿en qué estás pensando? Me ha hecho un gran favor últimamente. No quiero deberle nada. Si tengo que deberle un favor, prefiero deberte uno a ti. Así que, hermano mayor, ese día le dijiste que no se dejara atar con los grilletes. ¿Hay alguna manera de quitárselos? El hermano mayor dragón azul rió. Hermanito menor, qué bueno que tengas esa comprensión. ¿Quién sabe qué te pedirán otros para devolver el favor? Si tienes que deberle un favor a alguien, debes debérselo a tus hermanos mayores y menores. Leíen. Deberías aprender esto de tu hermano menor. Anfei miró a Leien, quien había sido implicado. ¿Acaso el hermano mayor Leien solía deber favores? Leien explicó torpemente. Jaja, ya he pagado la mayoría de los favores que debo. El hermano mayor dragón azul ignoró a Leien y miró a Anfei. Hermanito menor, puede que no me entiendas aunque te lo diga. ¿Qué te parece esto? Escribiré un personaje y tú se lo entregas.
Lo entienda o no, puedes devolverle todos los favores que le debes de una vez. Si no le debes un favor grande, ella te deberá uno, ¿entiendes? ¿Eh? Ah, vale. Anfei se preguntó, ¿qué personaje podría hacer que un cultivador fuerte de nivel inmortal le debiera un favor? El hermano mayor dragón azul dejó de mantener su forma de dragón y se transformó en humano. Al dar un paso en el aire, extendió el dedo y una página dorada se condensó en el aire. El hermano mayor dragón azul escribió un gran carácter de forma extravagante y desenfadada. El hermano mayor dragón azul retiró su mano y movió su dedo, y el papel dorado atravesó el vacío y aterrizó frente a Anfei, pero Anfei no vio ninguna palabra en él. El hermano mayor dragón azul dijo con orgullo. Este carácter se puede leer activándolo con el poder del cielo y la tierra. Pero, hermano menor, mejor no lo leas. Es innecesario y perjudicial para tu cuerpo. Anfei. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Anfei pensó. Es demasiado. Si no quieres que lo lea, ¿por qué me dijiste cómo leerlo? Anfei pensó para sí mismo. Entonces definitivamente tendré que leerlo. Con el gran Dao del reemplazo de la vida en mi mano, puedo leer cualquier cosa. No creo que una sola palabra pueda matarme. Los escritos del gran monarca se podían ver en muchos lugares. Aunque este personaje ejercía la presión opresora de un gran monarca, no debería ser demasiado dañino, ¿verdad? Por supuesto, Anfei no lo demostró, pero inmediatamente se inclinó ante el hermano mayor dragón azul y dijo, gracias, hermano mayor dragón azul. El hermano mayor dragón azul resopló con orgullo y luego dijo, es un asunto menor. ¿Algo más, hermano menor? Anfei rió entre dientes. Hay una cosa más. Hermanos y hermanas mayores, una vez que la conciencia de un maestro fuerte es corrompida por lo siniestro, ¿por qué se convierte en el que propaga a lo siniestro mientras conserva sus recuerdos? Anfei estaba desconcertado por esto. Dado que el gran monarca Mano Sangrienta había tenido una buena relación con la vieja tortuga en el pasado, solo sabía cómo resistir lo siniestro. Sin embargo, la conciencia del gran monarca Mano Sangrienta era bastante clara. Estaba completamente demonizada. Esta vez, el hermano mayor no muerto dijo, una vez que la conciencia de un cultivador fuerte se contamina con lo siniestro, su corazón se corroe. Por lo tanto, incluso si conserva sus recuerdos previos, su corazón cambiará y será demonizado. Anfei preguntó, entonces, ¿este también es un tipo de demonio mental? El hermano mayor no muerto dijo, puedes decirlo. Si la oscuridad en tu corazón se exacerba por completo, es natural que te demonicen. Anfei dijo, gracias por iluminarme, hermano mayor no muerto. Después de que Anfei hizo esta pregunta, se dispersaron. Obviamente, el lapso de 10 años fue muy corto y era difícil que ocurriera algo importante, así que nadie tenía nada que decir. Solo Anfei tenía todo tipo de preguntas que hacer en cada ocasión. Todos habían experimentado esta situación. Antes de probar el Dao, sin duda habría muchos problemas, así que comprendían perfectamente por qué Anfei albergaba tantas dudas e inquietudes. Tras finalizar la reunión con éxito, la hermana mayor Shen le dijo, como todos se han recuperado últimamente, vamos. Feng Yuno vendrá pronto. Debería haber demostrado el Dao como mucho para la próxima reunión. Será una gran noticia. Podemos celebrarlo y dejar que el hermano mayor nos dé un capricho. ¿Nos das un regalo? Anfei. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El quinto hermano mayor gritó de inmediato. Entonces, la próxima vez, sin duda iré. Esta oportunidad es única. Leien también gritó. Bueno, yo también llegaré a tiempo. La hermana mayor Loto Verde y la hermana mayor Loto Rojo rieron entre dientes y prometieron. Esto es aún más excepcional que una reunión centenaria. Entonces les invitaremos a todos a unas frutas. Hablando de comer frutas, Anfei oyó un sorbo en la habitación de al lado. Se quedó sin palabras. ¿Qué tipo de frutas podrían hacer babear al hermano mayor 6 Dios? En fin, todos parecían muy contentos. Anfei sabía que no podía faltar a las dos siguientes reuniones. El hermano mayor les daría un regalo, y las hermanas mayores Loto Verde y Loto Rojo les regalarían frutas. Definitivamente no se perdería algo así. Después de dejar el templo del vacío, Anfei se sintió renovado. Pero no entró inmediatamente en la corriente del demonio de la mina, sino que se quedó sobre el mar de estrellas. Con un destello entre las cejas de Anfei, una semilla Dao dorada apareció frente a sus ojos. Esta fue la primera vez que Anfei pudo controlar libremente una semilla Dao.
Le resultó bastante desconcertante que una semilla Dao naciera después de escuchar la prédica de la hermana mayor Shen Le. Sin embargo, An Fei comprendió a grandes rasgos el origen de esta semilla Dao. Lanzó un puñetazo con naturalidad, y al mismo tiempo que su puño invencible se lanzaba, An Fei percibió que la marca del puño contenía un aura extremadamente asesina. Este poder en realidad aumentó el poder del puño invencible en un 30%. ¿Eh? ¿Es este el Dao del dios de la matanza? ¿Tiene tal efecto tras fusionarse con el camino invencible? An Fei hizo algunos experimentos más y descubrió que la intención asesina en el puño invencible estaba realmente activa, lo que lo sorprendió. Esto significaba que si una marca de puño invencible aterrizaba en el enemigo, incluso si la otra parte la bloqueaba, una vez que el poder de la marca del puño invadía el cuerpo de la otra parte, la intención asesina del dios del Dao de la matanza podría destruir directamente la circulación de poder de la otra parte, destruir el sistema de poder de la otra parte o incluso matarlo. La combinación del Dao del dios de la matanza y el camino invencible no solo aumentó su fuerza en un 30%, sino que el efecto real podría haberse duplicado. Con razón An Fei no pudo evitar sonreír. Con razón todos querían escuchar la prédica de la hermana mayor Shen Le. La prédica del hermano mayor era tan compleja que podría tardar mucho en obtener los beneficios. Pero la predicación de la hermana mayor Shen Le benefició directamente a todos. En ese caso, An Fei pensó que sería fantástico que la hermana mayor Shen Le pudiera predicar más en el futuro. Tras un nuevo intento, An Fei comprendió a grandes rasgos la función del Dao del dios de la matanza. Quizás su comprensión era insuficiente, o quizás estaba limitado por la semilla del Dao invencible. Hasta el momento, el Dao del dios de la matanza solo podía usarse en conjunción con la semilla del Dao invencible, ya que ambos eran compatibles. Sin embargo, An Fei sabía que esto era solo temporal. Una vez que comprendiera plenamente las características del Dao del dios de la matanza, podría aplicar su poder a todas sus habilidades de combate en tan solo unos años. Por lo tanto, An Fei sintió que podía quedarse en la estrella de origen por unos años más e irse después de comprender completamente el Dao del dios de la matanza. Por supuesto, An Fei sentía que la semilla del Dao invencible no era muy útil si se la ponía en lo más profundo de su alma. Después de todo, la semilla del Dao representaba el gran Dao, el talento y el potencial en este camino, y la velocidad de cultivo. Dondequiera que estuviera, era lo mismo. En ese caso, debía colocarlo en su núcleo estelar. De esta manera, no retrasaría el uso de su poder, aumentaría la cohesión del núcleo estelar y aceleraría considerablemente su compresión. Era lo mejor de ambos mundos. 6 años después. En los últimos 6 años, el arroyo demonio de la mina había sido prácticamente aniquilado. Y el manantial de sangre que una vez suprimió a Mano Sangrienta ya no tenía ningún poder ominoso. Debió haber sido completamente eliminado por los monarcas. En cuanto al gorrión emperador, había absorbido el poder siniestro durante aproximadamente 2 meses seguidos y ni siquiera había condensado por completo el cuarto bloqueo Dao. Un día, 6 años después, en las profundidades de cierta mina en la zona minera del norte, se localizó Ciudad Marionetas. Claro que An Fei no podía quedarse en el campo de entrenamiento natural del arroyo de los demonios de la mina, pero afortunadamente, Ciudad Marionetas seguía allí, al igual que muchos otros campos de entrenamiento. Con el paso de los años, el ejército de los 7 asesinos reparó Ciudad Marionetas mientras cultivaba. Cuando eran libres, aún podían encontrar a los demonios de la mina en las profundidades para combatirlos. Sus días eran ajetreados, pero emocionantes. Sin embargo, esos días de paz obviamente no durarían mucho. Por lo tanto, en este día, después de que An Fei encontró las 2 últimas estrellas de origen en la corriente del demonio de la mina, las estrellas de origen de los fuertes cultivadores que murieron en la expedición al norte habían sido tomadas por An Fei. An Fei sabía que no fue hasta ese día que la expedición al norte realmente había terminado. 2617 haciéndose pasar por sí mismo, 2 en 1, Ciudad Alianza 100. Wu Xuan llevaba 6 años cultivando allí. De hecho, habían aprendido mucho de la expedición al norte. Esto se debió a que aquellos cultivadores itinerantes habían intercambiado muchas cosas que obtuvieron por armas divinas, por lo que Wu Xuan había obtenido algunas medicinas preciosas. Además, la batalla de nivel monarca la había inspirado mucho. Como cultivadora fuerte que estaba a punto de demostrar su Dao, este tipo de inspiración era muy significativa. Podría decirse que era algo que solo podía darse por casualidad. Por supuesto, esta no era la razón por la que Wu Xuan se quedó en la zona minera infinita. En realidad, estaba esperando el regreso de An Fei.
Este día marcaba el 5.º año de Wu Xuan cultivando en reclusión. Poco después de regresar del arroyo demonio de la mina, Wu Xuan entregó su poder y se concentró en el cultivo. De repente, Wu Xuan sintió que algo andaba mal. Al abrir los ojos, vio que An Fei ya estaba frente a ella. Las pupilas de Wu Xuan se contrajeron levemente, pero luego sonrió. ¿Cuándo regresaste? En este momento. Wu Xuan se levantó y agitó la mano, y una mesa de té, un juego de té y 2 sillas aparecieron frente a ella. Ella preparó el té con naturalidad y preguntó casualmente. ¿Has terminado de ocuparte de los asuntos en Ciudad Marionetas? An Fei asintió y arrojó con indiferencia 10.000 minerales de nivel 7. Esto es lo que prometí dar a tu capital del horror. Wu Xuan sonrió y dijo. En realidad, no hace falta. Nuestra capital del horror se ha beneficiado mucho de la expedición al norte. An Fei negó con la cabeza. Pero también asumiste los riesgos correspondientes. En esa situación, no estaba completamente seguro de que todos pudieran sobrevivir. De hecho, si hubiera un accidente, todos podrían morir, incluido tú. Así que te lo mereces. Wu Xuan calentó el agua con fuego espiritual. Al ver la determinación de An Fei, asintió. Muchas gracias. ¿De verdad han muerto la tortuga divina de los 9 gigantes y el místico superior? An Fei asintió. Sí, esas eran sus almas remanentes y no tan fuertes como sus cuerpos originales. No murieron con arrepentimiento. Murieron en la gloria. Wu Xuan suspiró levemente. Qué lástima. Dicho esto, An Fei sirvió una taza de té y se la entregó. An Fei la tomó y la bebió. Luego, con un gesto de la mano, sacó una página dorada. An Fei dijo. Este es mi regreso a la reina del horror. ¿Eh? Wu Xuan miró la página dorada con curiosidad. Esto era lo que había estado esperando en el área minera infinita. Esto se refería a si su majestad podría ascender al nivel de gran monarca, así que debía tomárselo en serio. Pero esta página dorada no tenía palabras. Al igual que An Fei, Wu Xuan preguntó con curiosidad. ¿Sin palabras? An Fei dijo. Esta es una palabra. Si la activas con el poder del cielo y la tierra, podrás leerla. Pero mejor no la leas. Es innecesaria y dañina para tu cuerpo. Wu Xuan preguntó. ¿Es así de simple? An Fei preguntó. Sí. Wu Xuan se quedó sin palabras. Ya me lo dijiste. ¿No me tienta echarle un vistazo? Este es un tesoro que puede ayudar a su majestad a ascender al rango de gran monarca. Sería un desperdicio no echarle un vistazo. No creía que pudiera destruir este escrito después de echarle un vistazo. Eso sería subestimar el templo del vacío. Wu Xuan lo aceptó sin más. Dijo. Ahora que has vuelto, debo irme. He aprendido mucho de la batalla en la expedición al norte. Siento que mi tiempo para demostrar el Dao podría adelantarse considerablemente. Si es rápido, serán 30 o 50 años, y si es lento, serán 70 u 80. Quizás la próxima vez que nos veamos, ambos seamos monarcas. An Fei sonrió. Te deseo suerte. Wu Xuan preguntó. ¿Y tú? Tu fuerza ha mejorado rápidamente. ¿Cuándo vas a demostrar tu Dao? An Fei dijo. Tengo mucho que hacer. Todavía tengo que esperar. Pensando en la capacidad de An Fei para causar problemas, Wu Xuan no pudo evitar recordarle. Muchas facciones sufrieron grandes pérdidas en la expedición al norte hace 6 años. Muchos te culparon. Además, ahora estás al mando de Ciudad Marioneta, pero no has demostrado tu Dao, así que mucha gente te codicia. En los últimos años, muchos monarcas se han infiltrado en la zona minera infinita, así que será mejor que no te presentes en el futuro. An Fei sonrió. Debería ser más que eso, ¿verdad? Wu Xuan dijo. Debido a la aparición del gorrión emperador, las bestias divinas y las bestias feroces te están prestando especial atención, y se desconoce su propósito. Es muy probable que las bestias divinas te sean extremadamente hostiles, pero es difícil decirlo con respecto a las bestias feroces. Después de todo, el gorrión emperador aún no ha demostrado su Dao y aún no han madurado. An Fei asintió. Entonces, de hecho, las bestias feroces y las bestias divinas han establecido fortalezas en la ciudad de las 100 alianzas para vigilar mis movimientos. Wu Xuan. Las fortalezas fueron establecidas especialmente para ti. Interesante. An Fei no le dijo mucho a Wu Xuan. Simplemente tomó una taza de té y se fue. Poco después de que An Fei se marchara, Wu Xuan, por pura curiosidad, se moría de ganas de sacar la página dorada. An Fei no parecía tener miedo de que la leyera, así que le explicó con naturalidad cómo hacerlo. Derramó el poder del cielo y la tierra en él. Al instante siguiente, vio brillar el papel dorado con la palabra monarca escrita.
Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de descubrir qué tenía de especial el personaje de Monarca, su visión se volvió borrosa. No era que no pudiera ver, sino que no podía parar de llorar. Como impulsada por algún poder, lloraba como loca. El primer pensamiento de Wu Xuan fue que quizás debería usar su percepción en lugar de sus ojos. Sin embargo, al usarla, esta también se volvió borrosa y sus lágrimas fluyeron con más fuerza. Wu Xuan no podría haberse sentido peor. Finalmente entendió por qué An Fei le había dicho que no lo mirara porque le haría daño. Era vergonzoso. Ya no podía contener las lágrimas. Sentía que le dolían constantemente los ojos y tenía que usar las lágrimas para calmar ese dolor. Wu Xuan se armó de valor y sus ojos estallaron. Cuando sus ojos volvieron a condensarse, se sorprendió al descubrir que seguía llorando. Ah. An Fei, eres un mentiroso. An Fei, el culpable, estaba de buen humor y ya se había ido. Sonrió y pensó. Lloré durante 3 días y 3 noches y me quejé del hermano mayor dragón azul más de 10.000 veces en mi corazón. Ahora, por fin, alguien puede sentir el mismo dolor que yo en aquel entonces. Solo pensarlo me reconfortaba. An Fei ya había adivinado que las bestias feroces y las bestias divinas establecerían fortalezas en la ciudad de las 100 alianzas. Pero a él no le importaba. Si no quería que lo descubrieran, ni siquiera un monarca podría encontrarlo. No iba a someter a las feroces bestias ahora. Después de todo, contaban con potencias de nivel inmortal de su lado. Era casi imposible para el gorrión emperador someter a estas feroces bestias ahora. Para An Fei, este viaje a la zona minera infinita ya se había beneficiado mucho. Claro que aún no había terminado su negocio principal. Llegó aquí con la intención de destruir los cimientos de la ciudad de los carroñeros y la ciudad de origen en la zona minera infinita. Anteriormente, creía que la zona minera infinita proveía continuamente de recursos al yermo caótico, por lo que destruir los cimientos aquí inevitablemente causaría un gran daño al yermo caótico. Pero ahora parecía que incluso si los cimientos de estas dos facciones principales realmente se rompieran, incluso si destruyera directamente la ciudad de los carroñeros, eso no necesariamente sacudiría su verdadera fuerza. Sin embargo, como ya estaba aquí, todavía tenía que hacer esto, pero tenía que ser flexible. Ahora bien, An Fei no quería destruir directamente el poder de la ciudad de los carroñeros y la ciudad del origen. Le era fácil destruirlas. Con el ejército títere de 200.000 hombres, por no hablar de la ciudad de los carroñeros y la ciudad del origen, incluso podría derrotar a la ciudad de las 100 alianzas. Por supuesto, una vez que apareciera el ejército títere, se descubriría su paradero. Aún no había abandonado la zona minera infinita, así que no había necesidad de correr ese riesgo. Además, una vez que la ciudad de los carroñeros y la ciudad de origen fueran destruidas, inevitablemente alertaría al enemigo, lo que no era el resultado que An Fei quería. Por supuesto, esto no significaba que An Fei no haría nada. La raza humana había sido esclavizada por la raza de las 10.000 escamas durante 100.000 años. ¿Cómo podría compensarse este rencor con las vidas de tan solo unos cientos de abridores del cielo? Medio mes después. Campamento de la ciudad de los carroñeros. La ciudad de los carroñeros, ubicada en el puesto 32 de la Alianza de los 100, controlaba una supermina, 3 minas grandes, 7 minas medianas y 23 minas pequeñas. Controlaba una gran cantidad de recursos. Sin embargo, tras la expedición al norte, más de la mitad de los maestros fuertes murieron. Por lo tanto, muchos comenzaron a codiciar los recursos controlados por la ciudad de los carroñeros, y su estatus, naturalmente, comenzó a debilitarse. En los últimos 6 años, la ciudad de los carroñeros perdió 3 minas de tamaño mediano y 7 pequeñas. Esta pérdida no fue pequeña. La ciudad de los carroñeros tardó incontables años en apoderarse del territorio que ahora les pertenece. Perder tanto en tan solo 6 años aumentó aún más la confianza de quienes los codiciaban. En este día se llevó a cabo una reunión interna de la ciudad de los carroñeros. Había 11 cultivadores del reino de la transformación estelar perfeccionado y 21 cultivadores del reino de la transformación estelar en su etapa final de nivel máximo. Todos pertenecían a la raza de las 10.000 escamas, y ninguno era extraterrestre. En ese momento, estas personas estaban discutiendo entre sí ruidosamente. Un cultivador con 4 cerraduras Dao dijo: Maestro Bei, solicito a nuestra ciudad que envíe 2 cultivadores más de 3 niveles de cerraduras Dao. En tan solo 6 años, la supermina que estoy a cargo ha librado 7 batallas. Al principio, era solo una prueba, pero ahora, sin siquiera intentarlo, alguien ha comenzado a atacar descaradamente a los cultivadores periféricos de nuestra mina. Si esto continúa, me temo que la supermina se perderá.
Otra potencia de nivel cerradura de Dao dijo. Maestro Bei, también solicito a nuestra ciudad que envíe gente. En los últimos 6 años, hemos perdido 2 potencias de nivel cerradura de Dao y 5 cultivadores del reino de la transformación estelar perfeccionado. Ahora solo tenemos 6 personas custodiando las 3 grandes minas. No podemos defenderlas en absoluto. No pido mucho. Con que me den 10 cultivadores más del reino de la transformación estelar perfeccionado, debería ser suficiente, ¿de acuerdo? Otro cultivador del reino de la transformación estelar perfeccionado añadió. Maestro Bei, hace poco recibí noticias de un grupo de cultivadores itinerantes. La secta del Gran Desarrollo está acumulando fuerzas y esperando la oportunidad de apoderarse de nuestras 3 grandes minas de una sola vez. Si no tenemos personal, me temo que, a menos que actúe personalmente, esos sinvergüenzas de la secta del Gran Desarrollo podrían apoderarse de las 3 minas. En cuanto dijo esto, una cultivadora de la raza de las 10.000 escamas exclamó. Maestro Bei, de hecho, nuestras minas pequeñas son las más miserables. En los últimos 6 años, han muerto hasta 27 personas en combate, incluyendo 5 cultivadores de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar. Además, más de 8 fuerzas nos han atacado en secreto. Parecen haber formado una alianza y pueden atacarnos en cualquier momento. Maestro Bei, no podemos seguir así. Toc, toc, toc. Zhang Bei golpeó la mesa y dijo. De acuerdo, ya conozco tu atractivo. Si no, ¿por qué crees que he recurrido a ti esta vez? Zumbido. Cuando Zhang Bei dio una orden en su corazón, se proyectó un fantasma mundial, y entonces aparecieron al instante hasta 50 cultivadores del reino de la apertura celestial. Incluso el más débil se encontraba en la cima del reino de la transformación estelar, en su etapa final. Zhang Bei dijo con indiferencia. ¿Acaso las fuerzas de afuera no quieren las minas de la ciudad de los carroñeros? En ese caso, ¿por qué no dejamos que se las lleven todas a la vez? Quiero ver cuántos nos atacarán. Tonghua. Estoy aquí. Tonghua era el poderoso maestro que custodiaba la supermina él solo. Al ver que Zhang Bei había traído a tanta gente a la vez, se sintió mucho mejor. Entre ellos, había 3 cultivadores fuertes con 3 cerraduras Dao. Parecía que su ciudad le daba gran importancia a la zona minera infinita. Zhang Bei dijo. La supermina puede dejarse de lado por ahora. Haré que alguien monte un espectáculo contigo. Finge estar gravemente herido tras matar a esta persona y atrae a los que traman algo malo para que muerdan el anzuelo. Después de eso, Zhang Bei miró a los otros 2. Chen Di, sigue así. Si algo le pasa a Tonghua, tú tampoco lo pasarás bien. Serás parte del espectáculo. Intenta atraer a todas las conspiraciones y aniquilarlas de una vez. En cuanto Zhang Bei les contó su plan, Tonghua y Chen Di asintieron de inmediato. Era un plan magnífico para atraer al enemigo. Una vez que todos los que los codiciaban descubrieran que la ciudad de los carroñeros estaba indefensa, lo más probable era que primero tomaran las minas y luego lucharan entre ellos o se las repartieran. En cualquier caso, en ese momento, aparecieron todo tipo de monstruos. Si los enemigos eran aniquilados, sin duda podrían restablecer el prestigio de la ciudad de los carroñeros. Sin embargo, entre las pocas personas que custodiaban las minas pequeñas y medianas, alguien dijo inmediatamente. Maestro Bei, ¿qué pasa con nuestras minas pequeñas y medianas? Zhang Bei dijo. Aún quedan 4 minas medianas. Haré que un cultivador con 3 cerraduras Dao y 3 cultivadores del reino de la transformación estelar perfeccionado les tiendan una emboscada. Aún así, la batalla será un poco difícil, ya que la mayoría de las facciones no tienen la capacidad de competir por minas super grandes y grandes. Su objetivo, naturalmente, serán las minas pequeñas y medianas. Otra persona dijo apresuradamente. Maestro Bei, ¿quién preparará una emboscada en nuestras pequeñas minas? Sin embargo, esta vez, Zhang Bei se mostró digno. No habrá emboscadas en las minas pequeñas. ¿Eh? El rostro del hombre cambió drásticamente y dijo rápidamente. Maestro Bei, las minas pequeñas son las más fáciles de robar. Si las fuerzas externas se unen contra nosotros, nuestras minas pequeñas se verán gravemente afectadas y mucha gente nos atacará. Sin embargo, Zhang Bei resopló y dijo. Si no nos arrebatan las minas pequeñas, ¿qué razón tenemos para vengarnos de ellas una por una? La expedición al norte ha hecho que la ciudad de las 100 alianzas dude de la fuerza de la ciudad de los carroñeros. Así que aprovechemos esta oportunidad para anexar algunas fuerzas pequeñas. Así podremos infiltrarnos entre las 10 mejores fuerzas de las 100 alianzas. Por un momento, todos quedaron boquiabiertos.
Así que Zhang Beiyai estaba desperdiciando deliberadamente las minas pequeñas para que otros las repartieran. Después de eso, tendría motivos suficientes para actuar y recuperarlo todo, con capital e intereses. En ese momento, la reputación y el poder de la ciudad de los carroñeros definitivamente aumentarían a un nivel superior, y los recursos disponibles naturalmente aumentarían enormemente. Zhang Beiyai lo había considerado todo excepto las vidas de los abridores del cielo y los establecedores del mar comunes. Incluso daba por sentado que si sus vidas podían intercambiarse por el progreso de la ciudad de los carroñeros, todo valdría la pena. Esas personas inmediatamente respiraron hondo. Sí, maestro Beiyai. Zhang Beiyai asintió con satisfacción y de repente preguntó. Por cierto, ¿dónde está Ye Fengliu ahora? Tonghua dijo. Maestro Beiyai, se está cultivando en nuestra supermina. Esta persona está sumamente concentrada en su cultivo. En tan solo unas décadas, está a punto de entrar en el reino de la transformación estelar y alcanzará una transformación estelar de 640.000 kilómetros. Es un auténtico talento celestial. Sin embargo, Zhang Beiyai dijo casualmente. Déjenlo luchar en las minas pequeñas. ¿Eh? Tonghua se quedó desconcertado por un momento. Maestro Beiyai fue enviado personalmente por el maestro Ongwan. Su identidad es similar a la de Bai Ranran. En ese momento, habrá muchas bajas en las minas pequeñas. Aún intenta entrar en el reino de la transformación estelar. Me temo que le será difícil sobrevivir a una batalla tan grande. Zhang Beiyai resopló con frialdad. Por muy talentoso que sea, no es miembro de la raza de las 10.000 escamas. El viejo Zhao cree que puede controlarlo todo. Su velocidad de cultivo es rapidísima. Si de verdad alcanza la cima del reino de la transformación estelar, ¿qué? ¿Ascenderá? Si muere, que así sea. Si no, que intente administrar una pequeña mina. Sí, señor Beiyai. Tonghua se quedó sin palabras. Por pequeña que fuera una mina, seguía siendo una mina. ¿No atraería odio si dejaba que alguien que no había entrado en el reino de la transformación estelar la manejara? ¿Quién sabía cuándo lo matarían? Justo cuando Zhang Beiyai se regodeaba por su plan perfecto, An Fei entró en la supermina de la ciudad de los carroñeros, evitando las miradas de un cultivador de 2 niveles de bloqueo de Dao, y fue directamente a las profundidades de la supermina. En una cueva subterránea, Zhang Daqian abrió repentinamente los ojos y una barrera invisible apareció levemente. Zhang Daqian parecía inmóvil, pero en realidad, quien estaba sentado allí era An Fei. Hacerse pasar por Zhang Daqian y capturar a Zhang Beiyai era el plan de An Fei. Sin embargo, al parecer, Zhang Daqian aún no había alcanzado una posición importante. La razón específica era que, a ojos de muchos maestros poderosos del área minera infinita, Zhang Daqian y Bai Ranran simplemente contaban con antecedentes muy sólidos. Además, ambos eran genios. Al principio, se les pidió que presentaran las pruebas básicas muchas veces. Sin embargo, en menos de 2 años, las habían aprobado todas. En las batallas posteriores, pocas personas del mismo reino que ellos pudieron competir con ellos. Por eso, todos sabían que tenían talento, así que la mayoría de los maestros fuertes se negaban a enseñarles. Básicamente, les permitían participar en lo que quisieran. Podían cultivar a su antojo, como si fuera su privilegio especial. Esto era bueno, pero el problema era que An Fei no encontraba la oportunidad de acercarse a Zhang Beiyai. Parecía que Zhang Beiyai simplemente los ignoraba. An Fei creía tener suficientes recursos para que Zhang Daqian entrara rápidamente al reino de la transformación estelar. Solo necesitaba disfrazarse durante 2 años, y luego podría demostrar su extraordinario talento al entrar al reino de la transformación estelar y ganarse el favor de Zhang Beiyai. Una vez que Zhang Beiyai lo conociera a solas, su oportunidad llegaría. Solo serían 2 años. An Fei podía darse el lujo de esperar. Sin embargo, el segundo día después de que An Fei se disfrazara de Zhang Daqian, Tonghua, a quien rara vez veía, tomó la iniciativa de encontrar a An Fei. La primera reacción de An Fei fue que lo habían descubierto. Pero eso es imposible. Sin embargo, Tonghua sonrió y dijo, pequeño Ye. ¿Cómo ha ido tu transformación estelar últimamente? An Fei pensó para sí mismo. No ha descubierto mi verdadera identidad. An Fei se levantó rápidamente y ahuecó las manos. Mi señor, creo que podré entrar al reino de la transformación estelar en unos 2 años. ¿Tan pronto? Tonghua estaba atónito. ¿Cuántos años habían pasado? Menos de 20, y ya estaba a punto de entrar en el reino de la transformación estelar. Para ser honesto, Tonghua nunca había visto un monstruo así. Pero pensando en el plan de Zhang Beiyai, dijo, bien, muy bien.
Si no recuerdo mal, intentaste entrar al reino de la transformación estelar hace 15 años. Solo han pasado 15 años, y 17 en 2. Muy bien. Sin embargo, puede que tengas que pausar tu cultivo. Tengo una misión muy importante para ti. Te adelanto que esta misión es excepcionalmente difícil. Es una prueba de combate y extremadamente peligrosa. Si no tienes cuidado, incluso podrías morir, pequeño Ie. Este es el plan del señor Beiyai. Me temo que tendrás que aceptar la misión. A Anfei le dio un vuelco el corazón. Mierda, ¿una misión? No perdería más tiempo. Tonghua continuó. Pequeño Ie. Te recuerdo que si de verdad pierdes en esta batalla, será mejor que te retires. No luches de frente. Tu vida es más importante. Con tu relación, incluso si evitas luchar, el señor Beiyai no te hará nada. Como mucho, te dará una lección. Tonghua no era tonto. Ye Fengliu era el establecedor del mar más fuerte en la competencia de los 100.000 años. Si alguien así moría en sus manos, solo Dios sabía si Zhao Hongyan lo culparía. Por lo tanto, pensó que no estaría mal recordárselo a Ye Fengliu. Después de esta batalla, si Ye Fengliu no moría, se iría a administrar una pequeña mina. Si moría, no tendría nada que ver con él. El corazón de Anfei se conmovió. ¿Qué clase de misión peligrosa era esta? Tonghua le estaba diciendo literalmente que se retirara si era derrotado. Anfei fingió sorpresa y luego dijo: gracias por su consejo, mayor Tonghua. Si de verdad me derrotan, me retiraré y me disculparé personalmente con el señor Beiyai. Anfei pensó: parece que solo necesito ser un desertor. Entonces tal vez Zhang Beiyai tenga que darme una lección en persona. Y solo necesitaba una excusa para conocer a Zhang Beiyai. ¡Genial! Pensó que tendría que esperar 2 años, pero al parecer no tuvo que esperar ni unos días. 2618 El plan de Zhang Beiyai, 2 en 1, al día siguiente, después de que Tonghua le recordara a Anfei fue enviado a la pequeña zona minera. Junto con Anfei, había muchos maestros poderosos que habían entrado en el reino de la transformación estelar, aunque ni siquiera lo habían hecho. Eran hasta 38. Sin embargo, Anfei descubrió que más de la mitad de estas 38 personas no pertenecían a la raza de las 10.000 escamas, sino al clan de la espada, la raza de la rana y las tribus primitivas cercanas a la zona minera infinita. Además, Anfei no encontró a Bai Ran entre estas personas. Al recordar el recordatorio de Tonghua de ayer, Anfei tuvo el presentimiento de que algo podría pasar con las pequeñas minas. La raza de las 10.000 escamas y el clan cigarra celestial eran grandes clanes que priorizaban la herencia de sangre. Al igual que las innumerables tribus primitivas cercanas a la zona minera infinita, solo confiaban plenamente en su propia gente. Una misión que involucrara a un gran número de clanes nunca sería fácil. Sin embargo, a Anfei no le importó. El supuesto peligro era solo relativo. Incluso si apareciera un experto de 5 niveles de la cerradura del Dao, sería imposible matarlo. Por lo tanto, Anfei no estaba nervioso en absoluto. En las áreas mineras infinitas, la mayor diferencia entre las minas súper, grandes, medianas y pequeñas era el nivel de minerales producidos. Una mina pequeña era una mina básica. La mayoría eran lugares de cultivo para establecedores del mar y abridores del cielo en su fase inicial. Las minas pequeñas producían minerales de nivel 1. La mayoría de los demonios de las minas estaban encarcelados como objetivos de prueba. Ocasionalmente, cuando los cultivadores cultivaban y excavaban pequeñas minas, se topaban con demonios mineros, con los que los maestros fuertes no interferían. La vida y la muerte dependían del destino. Si ni siquiera sobrevivían a tales guerras de encuentros, serían eliminados naturalmente. Sin embargo, fue precisamente porque las minas pequeñas eran las más adecuadas para nutrir a los establecedores del mar de nivel máximo y a los abridores del cielo de nivel inicial que la demanda de ellas en las áreas de minería infinita era mayor. La cantidad de minas pequeñas generalmente determinaba la capacidad de esta facción para inyectar sangre nueva. Cuantas más minas pequeñas hubiera, más fácil sería nutrir a los establecedores del mar, y más rápido lo harían. Por lo tanto, en las batallas entre las facciones principales, las minas de tamaño pequeño eran tan populares como las de tamaño mediano. En cuanto a las minas medianas, estaban dirigidas principalmente a los maestros fuertes, desde la etapa inicial del reino de la apertura celestial hasta la etapa inicial del reino de la transformación estelar. Por lo general, eran minas grandes sobreexplotadas. Por lo tanto, incluso ocasionalmente había minerales de nivel 3, pero la mayoría eran combinaciones de minerales de nivel 1 o 2.
Debido a la presencia de minerales de alto nivel, los minerales de bajo nivel se producían con gran rapidez. En términos de valor, al igual que las minas pequeñas, eran muy populares. En cuanto a las minas grandes y supermineras, la demanda no era alta. Quienes podían cultivar y entrenar aquí se encontraban principalmente en el reino de la transformación estelar o en la etapa avanzada de la misma. Los demonios mineros también eran relativamente poderosos. Sin embargo, las minas supermineras eran principalmente ricas en recursos e incluían minerales de diversos niveles. Los minerales de bajo nivel también se producían con mayor rapidez. Por supuesto, mucha gente competía por una mina así. Cada mina de gran tamaño descubierta solía ir acompañada de la muerte de muchos cultivadores valientes. La movilización de Anfei y los demás no necesitaba ser ocultada en absoluto, porque ahora muchas fuerzas estaban claramente tratando de arrebatar y ocupar las minas de la ciudad de los carroñeros. En tales circunstancias, seguramente enviarían más gente para proteger sus minas. Sin embargo, para aquellos que ya estaban preparados para apoderarse de las minas, ninguna cantidad de mano de obra podía ayudar. Sabían que el equipo de la ciudad de los carroñeros en la expedición al norte había sido completamente aniquilado, por lo que les faltaban efectivos. Si no derribaban directamente a la ciudad de los carroñeros de su posición privilegiada en ese momento, ¿cuándo lo harían? Por lo tanto, se estaba gestando una guerra contra la ciudad de los carroñeros. Del mismo modo, la situación en la ciudad de origen no era mucho mejor. La diferencia radicaba en que la ciudad de origen era la 10ª facción principal de la ciudad de la Alianza de los 100. Por lo tanto, aunque 100 cultivadores por encima del nivel máximo del reino de la transformación estelar en su etapa final habían muerto, algunos creían que aún tenían ases en la manga. Por supuesto, sin duda, se enfrentaron a todo tipo de pruebas. Al tercer día de su traslado a la zona de minas pequeñas, Anfei fue asignado a la mejor mina pequeña de la ciudad de los carroñeros. Junto a él se encontraban un cultivador en etapa avanzada del reino de la transformación estelar, 2 cultivadores del reino de la transformación estelar, 3 cultivadores en etapa temprana del reino de la transformación estelar y más de 2000 establecedores del mar. Y esta mina ya tenía un cultivador del reino de la transformación estelar en etapa tardía, 2 cultivadores del reino de la transformación estelar y 3000 establecedores del mar. En general, la mina en la que se encontraba Anfei, ya fuera por el número de abridores del cielo o de establecedores del mar, era la mejor equipada y la más fuerte de las pequeñas minas controladas por la ciudad de los carroñeros. Incluyendo a Anfei, había un total de 9 abridores del cielo, más que en cualquier otra mina pequeña. Un cultivador del clan de la espada que acompañaba a Anfei dijo: «Compañero daoísta Feng Liu, parece que todos nos aprovechamos de ti». Anfei preguntó con indiferencia: «¿Qué quieres decir?». El hombre sonrió y dijo: «He oído que otras minas pequeñas tienen como máximo 4 o 5 abridores del cielo y solo 2000 o 3000 establecedores del mar. En nuestro lado, hay 9 abridores del cielo y 5000 establecedores del mar. Esto es para protegerte especialmente en caso de que te ocurra algo». Anfei lo miró con indiferencia, pensando: «Quizás este tipo sea un supuesto puerro. Cuanta más gente haya, más fácil será atacarlo. ¿No entiendes esta lógica? La ciudad de los carroñeros ya está en ese estado. ¿Quién dudaría en atacarte solo porque tienes un poco más de gente?». Por supuesto, Anfei no le explicaría nada a esta persona. Simplemente dijo: «No te arriesgues. Una gran batalla es inevitable». Pronto, los 9 abridores del cielo se reunieron. Uno de los cultivadores en la etapa avanzada del reino de la transformación estelar dijo: «Tranquilos. Aunque esta vez tengamos que librar una gran batalla, el verdadero campo de batalla principal es sin duda nuestra pequeña mina. La supermina es, sin duda, el campo de batalla principal. Por supuesto, en cualquier caso, debemos tener cuidado por si otros se aprovechan de ella». Alguien suspiró. Recordando el pasado, ¿cuándo hemos estado tan nerviosos y alerta? Es culpa del carnicero humano por matar a la mayoría de los amos más fuertes de nuestra ciudad. Si no, ¿cómo podrían estas pequeñas fuerzas mixtas atreverse a atacarnos? Otro cultivador en la etapa avanzada del reino de la transformación estelar dijo: «En cualquier caso, no podemos tomarlo a la ligera. No piensen que solo las facciones pequeñas nos atacarán. Incluso si una facción pequeña se lleva una mina pequeña, ¿podrán conservarla? Las llamadas facciones pequeñas podrían ser simplemente esas grandes facciones disfrazadas». Dicho esto, la persona miró a Anfei y le dijo por transmisión de voz: «Compañero daoísta Ire, me llamo Zhou Fu. Los superiores tienen instrucciones especiales. Si encuentra algún peligro, puede acudir a mí.
No se esfuerce demasiado. An Fei pensó que Tonghua era muy cuidadoso. Aunque lo habían transferido aquí, aún así, había dispuesto que alguien lo protegiera. An Fei respondió. Está bien. Auge. No mucho después de que se reunieron, el clima cambió repentinamente y apareció una grieta del Gran Dao. Todos estaban nerviosos, y alguien dijo, mal. Una grieta del Gran Dao de este nivel apareció definitivamente debido a la muerte de un cultivador de nivel máximo en la etapa final del reino de la transformación estelar. Ya debe haber estallado una batalla en las minas grandes y superminas. Alguien vitoreó. Que no cunda el pánico. En una batalla de facciones, los fuertes suelen pelear primero. Solo cuando los fuertes ganen o pierdan, estallarán las siguientes batallas a pequeña escala. Tenemos al señor Bei, quien puede llevarnos al puesto 32 de las 100 alianzas. ¿Cómo podrían otros desestabilizarlo? Retumbar. Pero justo cuando esta persona terminó de hablar, otra grieta del Gran Dao apareció en el cielo. Esta vez, el cambio climático estaba muy cerca, y también se trataba de un fenómeno meteorológico que causó la muerte de un cultivador en la cima del reino de la transformación estelar en su etapa tardía. Alguien dijo inmediatamente. Está muy cerca. Me temo que algo pasó en la mina mediana. Alguien se sorprendió. Eso no tiene sentido. La batalla de los fuertes aún no ha terminado. ¿Quién se atreve a tocar las minas medianas? Alguien dijo. ¿Qué pasa si la otra parte ataca todas nuestras minas al mismo tiempo? Alguien preguntó con nerviosismo. ¿Cómo es posible? ¿Cuántas personas tendrán que ser desplegadas? Zumbido. Sin embargo, cuando todos miraron en cierta dirección en el vacío se abrió y 13 abridores del cielo volaron. Además de los 13 abridores del cielo, 8000 establecedores del mar emergieron del vacío uno tras otro. Obviamente, habían descubierto la verdadera situación de la mina donde se encontraba An Fei. Por lo tanto, enviaron a un 50% más de personas. Parecía que estaban decididos a tomar el control de la mina. Silbido. Todos quedaron boquiabiertos, y Zhou Fu gritó. Todos, prepárense para la batalla. No es que no podamos perder las minas pequeñas, pero no es fácil. El otro bando no tiene mucha gente en esta batalla. Aún podemos luchar. La otra persona aterrizó sobre la pequeña mina y abrió una barrera con una mano. Los 5000 establecedores del mar ya estaban listos. En las áreas mineras infinitas, era común que se desataran batallas a gran escala para obtener recursos. En circunstancias normales, nadie intervendría. Esto se debía a que en las batallas por las minas, cuando el poder de combate de los estrategas superiores era prácticamente el mismo, los combatientes eran principalmente los establecedores del mar y los cultivadores en la etapa inicial del reino de la transformación estelar. De esta manera, no solo se aseguraban de que otros no se beneficiaran, sino que también podían demostrar su fuerza y entrenar a sus soldados. Pero eso era una competencia por recursos en circunstancias normales, y la situación actual era especial. Los invasores parecían estar luchando en múltiples frentes, así que solo podían confiar en sí mismos. Matar. No había nada que dudar. Ya habían llamado a la puerta. Era inútil decir nada más. Este encuentro repentino se desarrolló de inmediato, y An Fei y los otros 9 fueron atacados de inmediato. Sin embargo, los recién llegados no conocían la identidad de An Fei, por lo que enviaron un total de 9 personas, tratando de asediar y matar a los 2 cultivadores del reino de la transformación estelar de la etapa tardía de la ciudad de los carroñeros. Los 7 restantes solo querían contener a An Fei y a los demás. Una vez que los 2 cultivadores en la etapa avanzada del reino de la transformación estelar fueran asediados, An Fei y los demás estarían condenados en un abrir y cerrar de ojos. Decidido a ser un desertor, An Fei naturalmente no tomaría la iniciativa de mostrar su fuerza, por lo que fingió luchar contra un cultivador fuerte del reino de la transformación estelar. La batalla parecía feroz, pero el oponente de An Fei estaba muy sorprendido. Parecía que, por mucho que lo intentara, no podía encontrar su punto débil. Tras solo media hora, un cultivador del clan de la espada en la etapa avanzada del reino de la transformación estelar fue derrotado. Intentó lanzar un ataque con la perla estelar, pero el oponente sacó un arma divina de un solo uso y destrozó su perla estelar. Retumbar. La muerte del primer cultivador de la etapa tardía del reino de la transformación estelar determinó directamente el curso de la batalla. 2 de los 3 cultivadores del reino de transformación estelar de etapa tardía del otro grupo atacaron inmediatamente a Zhou Fu, y la situación cambió de inmediato. En ese momento, An Fei escuchó a Zhou Fu decirle por transmisión de voz. Compañero daoísta Ie, se acabó. Ven a mi lado y te ayudaré a escapar del cerco.
Al oír esto, An Fei fingió estallar y se acercó a Zhou Fu. Sin embargo, en ese momento, estaba rodeado por 5 personas y ni siquiera podía protegerse. An Fei pensó, ¿puedes salvarme en esta situación? Sin embargo, el centro de las cejas de Zhou Fu brilló mientras rugió. Nubes que pasan. Una perla se elevó hacia el cielo, y una luz blanca deslumbrante y una neblina blanca la rodearon. Quienes asediaban a Zhou Fu sintieron que su capacidad de pensamiento espiritual se vio interrumpida por un instante, y parecieron olvidar que Zhou Fu aún existía. En ese instante, Zhou Fu ya había arremetido contra el enemigo de An Fei con una espada, lo agarró, apretó una runa de teletransportación y ambos desaparecieron al instante. El grupo que asediaba a Zhou Fu no pudo evitar cambiar de expresión. El método de esta persona era muy extraño. Si ese movimiento se hubiera usado para luchar contra un enemigo, al menos 2 cultivadores fuertes habrían muerto en sus manos. Sin embargo, esta persona decidió escapar. Probablemente aún no confiaba en revertir la situación. No les importó. Lo que querían era la pequeña mina, no matar a Zhou Fu. La huida de Zhou Fu y An Fei envió a los 6 habitantes restantes de la ciudad de los carroñeros a una muerte casi segura. 6 contra 13, no había posibilidad de supervivencia. Otro momento después. Boom, boom, boom. No había necesidad de mirar. Se acercaron tanto y tan rápido. Quienes no tuvieron tiempo de escapar en ese momento murieron en un instante. Ahora que estos abridores del cielo habían sido asesinados, la mayoría de los establecedores del mar restantes decidieron directamente dejar de luchar y rendirse al enemigo. Esto se debió a la muerte de sus cultivadores más fuertes. Incluso si no se rendían, serían asesinados o capturados y llevados de vuelta como esclavos mineros. An Fei no pudo evitar pensar que Tonghua debía de conocer este resultado desde hacía tiempo. Por eso, al llegar, se lo recordó una vez y le ordenó en secreto a Zhou Fu que lo ayudara. Obviamente, sabía desde hacía tiempo que esto sucedería. ¿Pero por qué? ¿Acaso los establecedores del mar y los abridores del cielo no valían nada? ¿Los abandonaron tan fácilmente? Esto no tenía sentido. An Fei no pudo evitar mirar a Zhou Fu. ¿Nos rendimos? Zhou Fu suspiró y dijo, nadie quiere rendirse. Sin embargo, a quienes logran grandes cosas no les importan las nimiedades. Su muerte y captura son importantes. Lo descubrirás más tarde. Ven conmigo. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Primero tenemos que encontrar un lugar donde escondernos y salir cuando termine la batalla. Sin embargo, Zhou Fu vio que An Fei no se movió, sino que lo miró con indiferencia. Zhou Fu estaba desconcertado. Compañero daoísta Ire, ¿qué ocurre? An Fei dijo, qué lástima. Zhou Fu preguntó, ¿lástima? ¿Qué es una lástima? An Fei sonrió. La familia debe estar unida. Déjame enviarte a reunirte con ellos, ¿de acuerdo? Al instante siguiente, Zhou Fu sintió que no podía moverse en absoluto. Un miedo profundo lo atravesó. Tú. Zhou Fu miró a An Fei con horror, pero se dio cuenta de que no podía decir nada. Era como si algo hubiera controlado directamente su alma. An Fei solo tardó decenas de segundos en obtener la respuesta de Zhou Fu. Sonrió. Así es. Me preguntaba por qué tantos cultivadores que no pertenecían a la raza de las 10.000 escamas se movilizaron a una pequeña mina. ¡Qué buen plan! En este momento, todavía quieren anexar otras facciones. Al percibir el horror de Zhou Fu, An Fei no estaba de humor para convertirlo en una marioneta. Atacó con indiferencia, la perla estelar explotó y Zhou Fu murió. Un día después, An Fei exploró todas las minas pequeñas de la ciudad de los carroñeros con su cuerpo de niebla negra. Casi todas las minas habían sido tomadas ese día. De vez en cuando aparecían grietas del Gran Dao en el vacío. En el campamento de la ciudad de los carroñeros, Zhang Beiyai se encontraba en el vacío, y en el vacío que lo rodeaba, había 6 maestros fuertes en el nivel de Daolok. Mirando más de cerca, estos 6 cultivadores de nivel Daolok tenían 4 Daoloks. Zhang Beiyai dijo con indiferencia. Wang Yan, sal. Deja de esconderte. Debes saber que si de verdad quiero luchar, los 6 juntos no son rival para mí. En las profundidades del vacío, un hombre con una túnica taoísta y una corona dorada emergió. Se burló. Zhang Beiyai, deberías haber esperado este resultado. Zhang Beiyai dijo con indiferencia. ¿Crees que has ganado? Wang Yan se burló. Si no, ¿qué? Sé que tienes una carta de triunfo, pero ¿crees que yo no la tengo? Cuando vi que tu ciudad de los carroñeros envió a más de 100 cultivadores fuertes a la expedición al norte, supe que tu ciudad de los carroñeros no podía ser tan simple como parece. Pero en ese momento, no quería ser tu enemigo.
Sin embargo, a tu subordinado, Luo Chen, no le importó la moral y atacó a la mitad de los cultivadores fuertes de nuestra secta del Gran Desarrollo. Si no me defiendo, ¿cómo podrá mi secta del Gran Desarrollo tener la autoridad para permanecer en esta zona minera infinita? Después de eso, Wang Yan se burló. Hoy veré qué tan fuerte es tu as bajo la manga. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras con 50 cultivadores por encima del nivel máximo del reino de la transformación estelar en su etapa final? Zhang veía y entrecerró los ojos. Es una verdadera desgracia para nuestra ciudad. Adivina quién es el agente encubierto, no creo que sea Tonghua. Chen Di, ¿verdad? Wang Yan resopló fríamente pero no respondió. Boom, boom. De repente, 7 grietas del Gran Dao aparecieron en el cielo una tras otra. En medio de la lluvia de sangre, Zhang veía y sonrió. ¿Quién te dijo que solo traje a 50 personas? Zumbido. Los ojos de Wang Yan brillaron. Parecía darse cuenta de que algo andaba mal. 7 de las tabletas de vida que sostenía se rompieron al instante, y 4 de ellas pertenecían a cultivadores de nivel cerradura de Dao. Incluso en un enfrentamiento directo contra un maestro tan fuerte como Zhang Beiyai, 7 maestros fuertes no habrían muerto seguidos en un abrir y cerrar de ojos. Así que solo cabía una posibilidad. Que les tendieran una emboscada. Wang Yan dijo con frialdad. Imposible. ¿De dónde sacaron a tanta gente? Wang Yan no lo creía. Por muy poderosa que fuera la ciudad de los carroñeros, no debería tener la capacidad de enviar a tantos maestros fuertes a la zona minera infinita de forma consecutiva. Habían perdido 100 cultivadores del reino de la transformación estelar en etapa avanzada y perfeccionada, y ahora enviaban a más de 50. ¿Acaso no era suficiente? La ciudad de los carroñeros era solo una de las 3 facciones del yermo caótico. Incluso contando con muchos recursos, no había razón para hacerlo. Wang Yan gritó. Todos, vengan conmigo. Esta vez, Wang Yan estaba excepcionalmente bien preparado. En la expedición al norte, su secta no fue la única atacada por la ciudad de los carroñeros. Bajo su instigación, más de 200 abridores del cielo, incluyendo 80 cultivadores del reino de la transformación estelar en su etapa final y perfeccionados, se desplegaron para rodear la ciudad de los carroñeros. No creía que la ciudad de los carroñeros pudiera desplegar una fuerza comparable a la suya. Wang Yan incluso incluyó al propio Zhang Beiyai. En ese momento, incluyéndolo a él mismo, había un total de 7 potencias de nivel cerraduras Dao, y el más débil tenía al menos 4 cerraduras Dao. Además, Wang Yan tenía 5 cerraduras Dao, que podían romperse en cualquier momento. Sin embargo, cuando Wang Yan lanzó un ataque, Zhang Beiyai no lo esquivó en absoluto. Estallido. Con una explosión, Zhang Beiyai se convirtió en un gusano de seda de piel humana. Bajo el golpe de Wang Yan, el gusano de seda se deshizo en pedazos y entonces apareció una voz. Me pregunto si estoy incluido en tu plan. No está bien. Nos han engañado. En ese momento, a Wang Yan casi se le salieron los ojos de las órbitas. Pensó que alguien tenía el mismo objetivo que ellos. Destruir la ciudad de los carroñeros, así que actuó. Pero ahora parecía que Zhang Beiyai estaba detrás de todo esto. Wang Yan estaba a punto de irse, pero se activó una matriz octogonal, y miles de millones de luces místicas formaron un laberinto ancestral. No era que esta matriz fuera indestructible, sino que tomaría tiempo. Durante este periodo, Zhang Beiyai, una potencia con 5 cerraduras Dao, masacraba a la gente sin control. ¿Cómo pudo permitirlo? Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. El verdadero cuerpo de Zhang Beiyai fue revelado en la zona de la supermina de la ciudad de los carroñeros. En ese instante, rompió sus 5 cerraduras Dao. ¿Quién podría resistirse? En esta batalla, más de 50 abridores del cielo sitiaron esta supermina. Entre ellos, 25 se encontraban en la cima del reino de la transformación estelar en su etapa final, 18 en el reino de la transformación estelar perfeccionado, 2 con 4 cerraduras Dao, 3 con 3 cerraduras Dao y 2 con 2 cerraduras Dao. Desafortunadamente, en un abrir y cerrar de ojos, Zhang Beiyai había matado por sorpresa a 4 de los 7 cultivadores del nivel Laulok, más 3 que estaban en el reino de la transformación estelar perfeccionado. En ese momento, los colmillos de la ciudad de los carroñeros se revelaron por completo. Zhang Hua lideró a 23 poderosos cultivadores del reino de la transformación estelar perfeccionado para atacar. Aunque no había tanta gente como el otro grupo, Zhang Hua tenía 4 cerraduras Dao, y Zhang Beiyai había dispuesto 2 potencias con 3 cerraduras Dao. Nadie pudo resistir un solo golpe de los 3. Un cultivador de 4 niveles de cerraduras Dao de la secta del Gran Desarrollo quedó horrorizado.
Rompió sus 4 cerraduras Dao y gritó a otros 4 cultivadores de nivel de cerraduras Dao. ¡Qué mal! Nos han engañado. Todos, síganme y luchen para escapar. Sin embargo, en ese momento, todos sintieron que la sangre les hervía. Parecía que habían perdido la velocidad. Un enorme agujero negro se abrió en el cielo, estallando con un aterrador poder de succión. Este poder podía absorber el poder de su gran Dao. Al mismo tiempo, absorbió todo el poder circundante del cielo y la tierra. Soplo. Zhang veía y atravesó el alma de los 4 cultivadores de nivel cerradura del Dao de la secta del gran desarrollo de un solo golpe, agarró su perla estelar y dijo con arrogancia. Es una lástima que no hayan condensado la 5ª cerradura del Dao. Incluso si lo hicieran, la fuerza de los grandes Daos variará. ¿Cómo se compara su gran Dao con el mío? Retumbar. Una potencia con 4 cerraduras Dao había muerto tan fácilmente. An Fei, quien se convirtió en una niebla negra y caminó lentamente, vio esta escena claramente. 2619. ¿Quién es el Oriole? 2 en 1. An Fei llegó a la zona de la supermina con la intención de pescar en aguas turbulentas. De allí fue a la pequeña mina, pero ¿cómo podría una pequeña mina compararse con esta supermina? Inesperadamente, vio por casualidad el arrebato de Zhang Beiyai. ¿Es Zhang Beiyai? ¿Por qué está aquí? La información que An Fei obtuvo de Zhou Fu no era así. La carta del triunfo de Zhang Beiyai fue haber conseguido un grupo de maestros fuertes de la ciudad de los carroñeros, no que hubiera venido a luchar en persona. Sin embargo, Zhang Beiyai había llegado, y su poder de combate era extremadamente aterrador. Aunque también podía matar a un cultivador de 4 niveles de cerradura Dao con 2 golpes, solo lo había hecho con la ayuda de la perla de frío extremo. Incluso si hubiera comprendido el Dao del dios de la matanza, a menos que lanzara un ataque sorpresa, necesitaría al menos 10 movimientos para matar a un cultivador poderoso con 4 cerraduras Dao sin la ayuda de la perla de frío extremo y la técnica de robo del vacío. Sin embargo, Zhang Beiyai solo usó un movimiento. Como él mismo dijo, ganó con un solo movimiento no solo por haber desbloqueado 5 cerraduras Dao, sino también por el enorme agujero negro en el cielo. Este agujero negro poseía una poderosa fuerza de succión. Podía atraer la sangre de otros y absorber el poder de su gran Dao. De esta manera, era natural que otros murieran de un solo golpe. Debido a que Zhang Beiyai había establecido desde hacía tiempo una red ineludible para apoderarse de las superminas, antes de que los fuertes maestros pudieran reaccionar, casi la mitad de ellos habían sido asesinados. Las 4 potencias restantes de nivel bloqueo Dao incendiaron por completo su linaje y parecieron activar un método secreto, transformándose en una anguila gigante. Al balancear su cuerpo, infinitas corrientes eléctricas inundaron el lugar. Desafortunadamente, fue un paso demasiado lento. Zhang Beiyai ya estaba de pie sobre él, sosteniendo 2 espadas. Ignorando las corrientes eléctricas, apuñaló y empaló a la anguila gigante. Otros no podían verlo, pero An Fei sabía muy bien que este tipo había clavado directamente el alma de un maestro fuerte con 4 cerraduras Dao. Esta espada era un poco como su lanza selladora de Dios. La única diferencia radicaba en que la espada que Zhang Beiyai usó fue hecha a propósito. Estaba recubierta de densos patrones mágicos del Dao y podía considerarse una auténtica espada de sellado. En cuanto a su lanza selladora de dioses, aunque también era corpórea, podía usarla fácilmente. Aunque el efecto de sellado no parecía tan bueno como el de esta espada, si hubiera más lanzas selladoras de dioses, el efecto no sería peor que el de la espada en la mano de Zhang Beiyai. En ese momento, solo había un cultivador con 3 cerraduras Dao. Tonghua lo reprimió y no pudo escapar. Se podría decir que los invasores habían sido completamente aniquilados. Después de media hora, gracias a la intervención de Zhang Beiyai, todos los intrusos fueron aniquilados. Tras recoger sus cuerpos, Zhang Beiyai dijo con indiferencia. Dejen atrás a 2 cultivadores fuertes de 3 niveles de la cerradura del Dao y a 10 cultivadores perfeccionados del reino de la transformación estelar. Los demás, vengan conmigo de inmediato a apoyar la zona de la mina grande. Tonghua, te doy medio día. Quiero que todos los intrusos en las minas grandes mueran. Tonghua dijo de inmediato. Maestro Beiyai, ¿necesita que vaya en persona? Wang Yan, de la secta de la Gran Evolución, solo está temporalmente atado, pero esa formación no podrá detenerlo por mucho tiempo. Si me voy, Maestro Beiyai, estará solo y será un blanco fácil. Zhang Beiyai dijo solemnemente. Lo que quiero es una victoria gloriosa, una victoria perfecta y sin defectos. Si Wang Yan viene a mí, que lo haga. De lo contrario, si de verdad van a las minas gigantes, ¿cómo podrán resistirse? Tonghua aceptó la orden de inmediato.
En ese caso, tenga cuidado, maestro Beiai. Sin duda cumpliré mi misión. Después de que el ejército de Tonghua se fue, Zhang Beiai agitó su mano y los cultivadores del reino de la transformación estelar perfeccionado que se quedaron fueron inmediatamente a inspeccionar las minas que custodiaban. Sabían que no podían quedarse allí mucho tiempo. Si estallaba una gran batalla, no podrían escapar. La batalla en la superzona minera era demasiado ruidosa. Habían muerto demasiados maestros fuertes, así que nadie se atrevió a echar un vistazo. Cuando Zhang Beiai salió de la zona superminera, muchas potencias que querían tomar ventaja abandonaron inmediatamente su ofensiva contra la ciudad de los carroñeros. La reaparición de Zhang Beiai significó que todo el equipo de la secta del Gran Desarrollo había sido aniquilado. Estas personas no pudieron evitar quedar un poco sorprendidas. Sabían que habían subestimado la ciudad de los carroñeros, e incluso a Zhang Beiai. Resultó que la ciudad de los carroñeros tenía la fuerza absoluta para ubicarse entre las 32 mejores en el área de minería infinita. En ese momento, Zhang Beiai no solo no se apresuraba hacia la ubicación de la gran mina, sino que también se dirigía al campamento de la ciudad de los carroñeros. Si acertaba, Wang Yan ya debería haber atravesado la formación y salido. Zhang Beiai regresó para contener a Wang Yan y a los demás. Una vez contenido, las minas medianas y grandes pudieron defenderse y contraatacar sin problemas. Sin embargo, al marcharse, Zhang Beiai miró de repente en cierta dirección de la zona minera. Tras observarla varias veces, continuó caminando. Por alguna razón, Zhang Beiai sintió que alguien lo observaba. Sin embargo, algunos monarcas podrían estar prestando atención en esta batalla, pero no se involucrarían en los conflictos del área minera infinita, así que no le importó demasiado. A Anfei no le preocupaba que lo descubrieran. Con su fuerza actual, ni siquiera los monarcas podrían encontrarlo a menos que tuvieran una percepción extremadamente aguda. Anfei siguió a Zhang Beiai todo el camino, pero debido a que estaba en una niebla negra, aún podría ser descubierto si hacía demasiado ruido, por lo que solo pudo seguir el rastro de Zhang Beiai. Le llevó más de una hora localizar a Zhang Beiai. Al volver a verlo, descubrió que luchaba contra 6 enemigos a la vez. Además, aquí había una lluvia de sangre, lo que indicaba que alguien había sido asesinado por Zhang Beiai. Cuando Anfei llegó, Zhang Beiai había arrojado cientos de anillos dorados, que rodeaban a un fuerte maestro con 5 cerraduras Dao y ejercían una poderosa fuerza de tracción. Aprovechando la oportunidad, Zhang Beiai desplegó un escudo de bronce de nivel divino con su espada, y el ki de la espada desató repentinamente el majestuoso poder del cielo y la tierra. Entonces, una potencia con 4 cerraduras Dao murió de nuevo bajo la espada de Zhang Beiai. Sin embargo, antes de morir, hizo algo. Parecía haber condensado toda su esencia de sangre para envolver su gran Dao y se había convertido en una flecha de sangre, intentando penetrar el alma de Zhang Beiai. Sin embargo, una señal brilló entre las cejas de Zhang Beiai. Al verlo, el hombre, antes de morir, se giró para dispararle a Zhang Beiai. Estallido. Retumbar. El gran Dao rugió y apareció una grieta. Zhang Beiai recibió el golpe de frente, pero miles de chorros de sangre brotaron de su cuerpo, y aún estaba herido. Al ver esto, Wang Yan gritó de inmediato. Vamos, mientras está gravemente herido por la explosión de sangre y necesita resistir el poder de la erosión de sangre, ataquemos juntos. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Wang Yan desplegó una pintura en el aire y miles de millones de flechas estallaron, atravesando los anillos dorados y formando 8 largos flujos de flechas que se dispararon hacia Zhang Beiai. En ese momento, el mundo quedó cubierto por estas flechas. Dondequiera que pasaban, se convertía en ruinas. Un cultivador de 5 niveles de cerradura del Dao no podía ser débil. A este nivel, lo que importaba era la fuerza de su gran Dao y su propia herencia. Anfei observaba con deleite. Rara vez había presenciado una batalla entre cultivadores fuertes de este nivel. Pensó que Zhang Beiai y este cultivador, experto en matrices rúnicas, representaban la cima del poder de combate del área minera infinita. Por supuesto, eso se basaba en la premisa de que los monarcas no actuaran. De lo contrario, 5 o 4 cerraduras Dao no les serían de mucha utilidad. En ese momento, Wang Yan salió corriendo y se unió a los otros 4 para luchar nuevamente. Pisando 8 dragones flecha largos, Wang Yan sostenía una espada pico verde, envuelta en el gran Dao y de un aspecto extraordinario. Los otros 4 tampoco dudaron. Un poderoso de 4 niveles de bloqueo del Dao, arriesgando su vida, logró herir a Zhang Beiai. Luego, cargó contra su cuerpo con su sangre esencial, intentando interrumpir su ritmo con su propio Dao. Si no hubieran podido aprovechar la oportunidad, no habrían llegado donde están hoy.
An Fei pensó que incluso él probablemente sería asesinado por tal ataque si no usara la técnica de robo del vacío. La larga corriente de flechas de Wang Yan, 8 corrientes en una, intentó aplastar por completo a Zhang Beiyai. Los otros 4 también llegaron al instante y desataron sus ataques más poderosos. El mundo quedó repentinamente cubierto por múltiples grandes daos. An Fei incluso sintió que si Zhang Beiyai no tuviera ninguna carta de triunfo, resultaría gravemente herido, si no muerto. Pero al instante siguiente, innumerables escamas verde oscuro aparecieron repentinamente en el cuerpo de Zhang Beiyai. En ese instante, Wang Yan y los demás sintieron un escalofrío, pues sintieron que el espacio circundante se distorsionaba repentinamente. No pudieron condensar el poder de su gran Dao y entraron en pánico. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Zhang Beiyai sostuvo la corriente de flechas 8 en 1 con una mano y empujó una enorme palma con la otra, destrozando a las 4 personas al mismo tiempo. Lo único que podía competir con Zhang Beiyai eran las infinitas ráfagas de flechas de Wang Yan. Desafortunadamente, la gran técnica no duró mucho. Tan violento poder solo duró 3 segundos, y Wang Yan y Zhang Beiyai vomitaron sangre. Wang Yan, déjame decirte que puede haber una gran diferencia entre las personas con 5 cerraduras Dao. Estallido. Eswish. 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 El magnífico poder del cielo y la tierra brotó de la palma de Zhang Beiyai y dispersó las ráfagas de flechas de Wang Yan. Inmediatamente después, las escamas verde oscuro de Zhang Beiyai se desprendieron voluntariamente y se transformaron en dardos de luz verde oscuro, llenando instantáneamente los 160.000 kilómetros de espacio circundante como si se hubiera desatado una tormenta de arena verde. Soplo. 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 Los 4 cultivadores de nivel Daolo quedaron acribillados casi al instante. Por un instante, los 4 sacaron armas divinas de alta calidad, pero aún así, les resultó difícil resistir esta aterradora tormenta de escala. Alguien gritó: «Hermano Wang, retírese». «¿Eh? ¿Quieres retirarte ahora? Pero es demasiado tarde». Zhang Beiyai se burló, y sus escamas se entrelazaron formando una red, atrayendo miles de millones de afiladas cuchillas al aire. Aunque estas personas estaban protegidas por un equipo divino de alta calidad, no pudieron resistirlo. El arma divina de alta calidad se estaba desintegrando a una velocidad visible. Las pupilas de An Fei se contrajeron levemente. ¿Es esta escama un arma divina de alta calidad? No, ni siquiera un arma divina de alta calidad puede destruir un arma divina de alta calidad tan rápidamente. Definitivamente es un tesoro espiritual o un tesoro espiritual caótico que supera a un arma divina de alta calidad. Soplo. 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 En un abrir y cerrar de ojos, los 4 poderosos con 4 cerraduras Dao resultaron gravemente heridos. Las escamas verde oscuro penetraron las armas divinas de alta calidad, entraron en sus cuerpos y detonaron. Mal. Wang Yan no esperaba que Zhang Beiyai fuera tan fuerte. No esperaba que él, un poderoso maestro de una gran secta del reino divino del mar central, fuera más débil que un poderoso maestro en un lugar remoto del reino divino del mar del este. El rostro de Wang Yan estaba extremadamente frío. Sabía que esta vez sería imposible derrotar a la ciudad de los carroñeros. De repente, Wang Yan rugió. Técnica de adivinación, retorno del origen del flujo miríada. Entre las escamas entrelazadas, la esencia del agua se concentró y rodeó a Wang Yan. En la violenta red de escamas, Wang Yan quiso salvar a todos sus aliados, pero cuando apenas salvó a 2, descubrió que los otros 2 habían sido destrozados y apenas estaban con vida. Wang Yan resopló. Zhang Beiyai, la secta del gran desarrollo recordará esto. Zhang Beiyai sonrió. ¿Por qué crees que podrías salvar a estas 2 personas? ¿Eh? En ese momento, la expresión de Wang Yan cambió drásticamente, pues las 2 personas a su lado atacaron al mismo tiempo. Una de ellas atravesó el alma de Wang Yan y destruyó su arma divina supresora de almas, una campana. La otra introdujo una mano en el cuerpo de Wang Yan y su gran Dao se abalanzó sobre él. Imbécil. El cuerpo de Wang Yan explotó y su arma divina supresora de almas se quebró. Su alma Yan atacó furiosamente, cortando directamente parte de su alma y creando 2 espadas rúnicas que se abalanzaron sobre los cuerpos de los 2 cultivadores con 4 cerraduras Dao y explotaron. Retumbar. Retumbar. Las 2 personas probablemente no esperaban que incluso con solo el alma Yan restante, una potencia con 5 cerraduras Dao no fuera a alguien a quien pudieran emboscar y matar fácilmente. Desafortunadamente, no había solo 4 cultivadores fuertes del nivel de la cerradura del Dao. Zhang Beiyai reunió sus escamas y las convirtió en una espada que atravesó el cielo.
Con un sonido metálico, la campana de Wang Yan se hizo pedazos. Soplo. Incluso An Fei no pudo evitar quedar atónito. Wang Yan era realmente muy fuerte. Si las escamas de Zhang Beiyai no hubieran superado el nivel de un arma divina de ultra calidad, tal vez no habría muerto. Retumbar. El cielo retumbó y se llenó de sangre, y Zhang Beiyai fue el único que quedó. Los labios de Zhang Beiyai se curvaron. Sabía que esta era una gran victoria, una victoria sin precedentes. Los 6 años de perseverancia y planificación finalmente habían dado sus frutos. Jajaja. Zhang Beiyai rió a carcajadas, pero de repente giró la cabeza y miró a lo lejos, donde un hombre volaba cerca. Su respiración era extremadamente inestable y parecía estar gravemente herido. Su percepción no era tan buena como la de Zhang Beiyai, por lo que no tenía ni idea de que aún hubiera alguien en ese camino. ¿Y Feng Liu? Zhang Beiyai se burló. Este tipo está huyendo. Parece que ya se han llevado las minas pequeñas. Cuando estaba a 5 millones de kilómetros de Zhang Beiyai, An Fei se detuvo de repente y miró en dirección a Zhang Beiyai en estado de shock. Ven aquí. Zhang Beiyai resopló y miró a An Fei con indiferencia con las manos detrás de la espalda. An Fei fingió vergüenza, se acercó a Zhang Beiyai y rápidamente ahuecó las manos. Y Feng Liu saluda al señor Beiyai. Zhang Beiyai dijo con indiferencia. Dime, ¿por qué te veo aquí? Dame una razón. An Fei fingió cambiar de expresión y dudó un momento antes de decir. Maestro Beiyai, la pequeña zona minera ya no aguanta más. Han llegado demasiados maestros fuertes. El mayor Zhou Fu me guió para abrirnos paso con dificultad, preparándome para ir a la supermina a buscar la protección del maestro Tonua. Inesperadamente, un maestro fuerte nos alcanzó a mitad de camino y el maestro Zhou Fu se sacrificó para salvarme. Si regreso, moriré, así que solo puedo correr solo hacia la supermina. Zhang Beiyai sin duda sabía en qué situación se encontraban las minas pequeñas, pues las puso deliberadamente en esta situación. No había nadie con verdadera fuerza en ellas. Pero Zhang Beiyai seguía preguntando con indiferencia. Con este cambio de clima, deberías saber que la supermina debería ser más peligrosa. ¿Por qué no corriste al campamento de los recolectores? An Fei dijo. Maestro Beiyai, creo que, dado que el enemigo ha llegado, debe estar completamente preparado. Debe haber un maestro poderoso que lo tenga en la mira. Y alguien que pueda atacar al maestro Beiyai podría matarme con un solo movimiento de mano. Y en la zona de las superminas, aunque hay muchos enemigos fuertes, su objetivo definitivamente no es un cultivador del reino de la transformación estelar como yo. No eres tonto. Zhang Beiyai no era del todo ignorante. Y Feng Liu ya era muy capaz de escapar de la pequeña zona minera. Esto no tenía nada que ver con el estatus de An Fei como talento celestial. Por muy talentoso que fuera, aún no había entrado en el reino de la transformación estelar. Si realmente se topaba con alguien en la cima del reino de la transformación estelar, moriría. Por lo tanto, no tenía sentido culpar a An Fei por ser un desertor. Aunque a Zhang Beiyai no le agradaba An Fei, este no había hecho nada malo todavía y no estaba calificado para traicionar a la ciudad de los carroñeros. Y ahora, aunque la ciudad de los carroñeros había obtenido una gran victoria, habían sacrificado a muchos abridores del cielo, así que Zhang Beiyai no quería matar a An Fei. En cambio, aunque también estaba gravemente herido, se acercó a An Fei y le dio una palmadita en el hombro, con la esperanza de transmitirle una ola del poder del cielo y la tierra para ayudarlo a sanar. Sin embargo, cuando Zhang Beiyai puso una mano sobre el hombro de An Fei, su rostro cambió de repente, pues lo que percibía no era en absoluto el ki ni la sangre de un cultivador del reino de la transformación estelar. De hecho, su ki y sangre no eran más débiles que los suyos. También fue en este momento que An Fei de repente desató una luz de cuchillo que cortó a Zhang Beiyai en 2 pedazos a una distancia tan cercana. Sin embargo, fue imposible matar a Zhang Beiyai de un solo golpe. Sus escamas verde oscuro reaparecieron y lanzó un ataque alma para intentar repeler a An Fei. Sin embargo, An Fei simplemente lanzó la perla de frío extremo como si nada hubiera pasado. Al instante, el cielo se congeló, y Zhang Beiyai no pudo resistir fácilmente el poder del nivel despreocupado, incluso si no se trataba de un ataque dirigido a un solo objetivo. Sin embargo, las escamas de Zhang Beiyai lo bloquearon rápidamente, y logró resistir el golpe con la ayuda de sus poderosas escamas. Por supuesto, el precio no fue pequeño. En un instante, Zhang Beiyai resultó gravemente herido, algo que ni siquiera Wang Yan ni los demás pudieron hacer. Pero entonces, An Fei sacó el espejo del infinito. Zhang Beiyai sintió que su entorno se convertía instantáneamente en innumerables espejos.
Justo cuando estaba a punto de explotar con su poder e intentar destruirlos, vio innumerables rayos de lanza salir disparados de ellos. Intuyó que su poder de combate había disminuido al instante en un 30%. Grieta. Por parte de Anfei, sus métodos eran casi infinitos y se conectaban a la perfección. Justo cuando sentía que podía derrotar fácilmente a Zhang Beiyai, aparecieron decenas de grietas en el espejo del infinito. Silbido. Anfei sabía que no era que el espejo del infinito no fuera suficiente, sino que Zhang Beiyai era demasiado fuerte. Aunque el espejo del infinito lo llevó al espacio espejo, este también estaba al borde del colapso. Sin embargo, ya lo había usado. A riesgo de dañar el espejo del infinito, Anfei lo atacó de nuevo. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. La luz del cuchillo infinita golpeó a Zhang Beiyai casi al mismo tiempo, cortándolo en pedazos en un abrir y cerrar de ojos, y su cuerpo explotó. Estallido. Desafortunadamente, en el momento en que Anfei atacó, el espejo del infinito se hizo añicos. La razón fue que el espejo del infinito no pudo replicar el ataque de Anfei en un instante, por lo que no pudo soportar esta poderosa fuerza y explotó. Aunque el espejo del infinito se hizo añicos y Zhang Beiyai regresó a la realidad, Anfei instaló la matriz de lanza selladora de Dios. Suprimido por las 10.000 lanzas selladoras de Dios, Zhang Beiyai ni siquiera pudo condensar su cuerpo en un instante. Sin embargo, Zhang Beiyai también era un tipo duro. Antes de condensar su cuerpo, volvió a usar la técnica divina de las escamas verde oscuro para intentar matar a Anfei. Mientras Anfei muriera, tendría tiempo de romper lentamente la formación. Swish. 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 Clank, clank, clank. Sin embargo, esta vez, fue el turno de Zhang Beiyai de quedarse estupefacto, al igual que la reacción de Wang Lian cuando mostró sus escamas. En la superficie del cuerpo de Anfei, apareció un trozo de grava. Esta grava estaba adherida uniformemente a la superficie de su cuerpo. Por mucho que las escamas se movieran, solo podían raspar un trozo de grava, pero dondequiera que se destruyera, la grava podía repararse al instante. ¿Un tesoro espiritual caótico? No eres Ye Fengliu. ¿Quién eres exactamente? Anfei se burló mientras lanzaba el arte del puño invencible. Tonto, no es fácil para ti tener la oportunidad de hablar conmigo, pero has hecho esa pregunta. Anfei no explicó nada, pero hizo estallar el cuerpo de Zhang Beiyai que estaba a punto de condensarse nuevamente. El poder contenido en el arte del puño invencible de Anfei incluía el poder de la voluntad invencible, el Dao del dios de la matanza y el alma Yang, que impactaba directamente al enemigo desde el cuerpo, el alma y la voluntad. El arma divina de Zhang Beiyai, la subyugación del alma, fue lanzada por Anfei. Era una bandera de gran calidad. Aunque Zhang Beiyai estaba protegido por la balanza y la bandera, esta se quebró tras 100 golpes. Tras 1000 golpes, justo cuando Anfei estaba a punto de romperla, la olla de purificación del demonio tomó la iniciativa de tragarse la bandera que estaba a punto de romperse. Esto dejó a Anfei sin palabras. ¿Por qué no saliste a tragarlo antes de que casi terminara? Sin embargo, a Anfei no le importó un arma divina que subyuga almas en ese momento. En cambio, atrapó a Zhang Beiyai con las líneas del vacío cuando estaba extremadamente débil. Cuando las líneas del vacío atraparon a Zhang Beiyai, Anfei inmediatamente sintió el poderoso poder del alma contraatacando. Desafortunadamente, el poder del alma de Anfei era igual de poderoso en ese momento. Después de todo, la técnica del dios demonio sin forma no había servido de nada. Su alma era el doble de poderosa que antes. En este punto, Zhang Beiyai había perdido por completo el control de su cuerpo y su alma. Suspiró. Anfei guardó la arena mística del mar estelar y sonrió levemente. ¿Me preguntas quién soy? Entonces escucha con atención. Soy el emperador humano. Aunque el alma de Zhang Beiyai estaba controlada, todavía temblaba violentamente. Sin embargo, antes de que Anfei terminara, continuó. Por cierto, mi verdadero nombre es Anfei.